Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque, prepárense, tenemos un tema jugosísimo, un tema que seguramente hará vibrar el corazón de todos los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si lo adivinaron, hoy vamos a hablar de ese reencuentro épico que protagonizaron con antiguos compañeros, un evento que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales y en la prensa del corazón turca. Han pasado meses desde que Kerem y Hande, aquellos que nos robaron el corazón en Love is in the Air, tomaron caminos separados. Y desde entonces cada uno ha seguido con su vida, sus proyectos profesionales y personales. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, los caminos a veces vuelven a cruzarse. Y esta vez, ese cruce de caminos fue simplemente espectacular. Así que agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos en todos los detalles de esa noche inolvidable. Vamos a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra que se dijo, y lo que no se dijo, pero se sintió. Vamos a descubrir quiénes fueron esos compañeros que acompañaron a Kerem y Hande en este reencuentro, y lo más importante, vamos a intentar descifrar qué pasó realmente esa noche. Pero antes de empezar, quiero recordarles a todos los que aún no se han suscrito al canal, que lo hagan ahora mismo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, chismes y exclusivas de sus celebridades favoritas. Y por supuesto, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Así estarán siempre al tanto de todo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir qué pasó realmente esa noche. La verdad es que el reencuentro de Kerem y Hande fue un evento bastante discreto. No se trató de una gala multitudinaria ni de una alfombra roja llena de flashes. Más bien fue una reunión más íntima, un encuentro entre amigos y compañeros de trabajo que compartieron momentos inolvidables durante la grabación de Love is in the Air. La ocasión fue la fiesta de cumpleaños de uno de los miembros del equipo de producción de la serie, un técnico de iluminación muy querido por todos. Al parecer, tanto Kerem como Hande recibieron la invitación y, a pesar de sus apretadas agendas, decidieron asistir. Y esa decisión, como verán, generó una ola de especulaciones y expectativas entre los fans. Imaginen la escena, un ambiente relajado, música suave, risas, conversaciones animadas, y de repente, la llegada de Kerem Bürsin. Vestido con un estilo casual pero impecable, Kerem saludó a todos los presentes con su característica sonrisa encantadora. Se le vio muy contento de reencontrarse con sus antiguos compañeros, abrazándolos y charlando animadamente. Poco después, la sorpresa, la llegada de Hande Erçel. Radiante como siempre, Hande saludó también a todos los presentes, con una elegancia y una simpatía que la caracterizan. La tensión en el ambiente era palpable. Todas las miradas se dirigieron hacia ella, esperando su reacción al encontrarse con Kerem. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, según los testigos presentes, el encuentro entre Kerem y Hande fue profesional. Sí, así como lo oyen. Se saludaron cordialmente e intercambiaron algunas palabras amables y luego siguieron charlando con otros invitados. No hubo abrazos apasionados, ni miradas cómplices, ni ningún otro gesto que pudiera alimentar las especulaciones sobre una posible reconciliación. Pero, ojo, esto no significa que el encuentro haya sido frío o distante. Más bien, se trató de una actitud madura y respetuosa, propia de dos personas que han compartido una historia importante y que saben cómo comportarse en público. Entre los compañeros que acompañaron a Kerem y Hande en esta noche tan especial, se encontraban algunos de los actores secundarios de Love is in the Air, como Bige Onal, Selin, Ebrim Doğan, Ayfer y Anil İlter. También estuvieron presentes algunos miembros del equipo de producción, como directores, guionistas y técnicos. Al parecer, la fiesta transcurrió en un ambiente muy agradable y distendido. Los invitados disfrutaron de la música, la comida y las conversaciones, y se tomaron fotos y vídeos para recordar la ocasión. Y por supuesto, algunas de esas fotos y vídeos terminaron filtrándose en las redes sociales, alimentando aún más la curiosidad de los fans. Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando Kerem y Hande coincidieron en la pista de baile. No bailaron juntos, pero sí se les vio cerca el uno del otro, moviéndose al ritmo de la música. Algunos fans interpretaron este momento como una señal de que todavía existe química entre ellos, mientras que otros lo vieron simplemente como una coincidencia casual. Otro detalle que llamó la atención fue que Kerem y Hande evitaron posar juntos para las fotos. Siempre se les vio rodeados de otros compañeros, pero nunca se tomaron una foto en la que aparecieran los dos solos. Esto, por supuesto, generó aún más especulaciones sobre la naturaleza de su relación actual. Pero, ¿qué pasó realmente esa noche? ¿Hubo tensión entre Kerem y Hande? ¿Hubo alguna conversación privada? ¿Surgió alguna chispa de reconciliación? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Los testigos presentes han mantenido un perfil bajo y no han revelado detalles jugosos sobre el encuentro.
Pero basándonos en lo que hemos podido recopilar de las redes sociales y de la prensa turca, podemos sacar algunas conclusiones. En primer lugar, parece que Kerem y Hande se comportaron de manera muy profesional y respetuosa el uno con el otro. No hubo escenas de celos ni discusiones acaloradas, ni ningún otro drama que pudiera empañar la noche. En segundo lugar, parece que ambos están enfocados en sus proyectos profesionales y personales, y que no están buscando una reconciliación en este momento. Aunque, como dice el dicho, nunca digas nunca. Y en tercer lugar, parece que la amistad y el cariño que se forjó durante la grabación de Love is in the Air sigue presente entre ellos y sus compañeros. A pesar de que la serie terminó hace tiempo, el vínculo que los une sigue siendo fuerte. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para los fans de Kerem y Hande? Deben seguir esperando una reconciliación. Deben aceptar que su historia de amor ha llegado a su fin. La verdad es que esa es una decisión que cada uno debe tomar por sí mismo. Algunos fans seguirán aferrados a la esperanza de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos, mientras que otros preferirán seguir adelante y apoyar sus carreras por separado. Lo que sí es cierto es que Kerem y Hande siempre tendrán un lugar especial en el corazón de sus fans. Su química en pantalla, su talento actoral y su carisma personal los han convertido en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Y aunque su relación sentimental haya terminado, el legado de Love is in the Air seguirá vivo por mucho tiempo. La serie ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo y ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión. Así que independientemente de lo que depare el futuro para Kerem y Hande, podemos estar seguros de que seguirán brillando con luz propia y cosechando éxitos en sus carreras. Y nosotros, sus fans, estaremos aquí para apoyarlos en cada paso del camino. Volviendo al reencuentro, una anécdota que circuló mucho fue sobre la conversación de Kerem con Anil Ilter, quien interpretó a Engin, el mejor amigo de Serkan en la serie. Al parecer, Anil le preguntó a Kerem sobre sus próximos proyectos y sobre cómo se sentía. Según fuentes cercanas, Kerem le respondió que estaba muy contento con las oportunidades que se le estaban presentando y que se sentía muy motivado para seguir creciendo como actor. La conversación fue amena y llena de buenos deseos. Por otro lado, Hande fue vista conversando animadamente con Ebrim Doğan, quien interpretó a su tía Ayfer en la serie. Se rumora que Ebrim le dio algunos consejos sobre su vida personal y profesional, y que Hande escuchó atentamente sus palabras. La relación entre Hande y Ebrim siempre ha sido muy cercana, y esta conversación fue una muestra más de ello. También se comentó mucho sobre el estilismo que eligieron Kerem y Hande para la ocasión. Kerem optó por un look casual pero elegante con una camisa blanca, unos pantalones oscuros y una chaqueta de cuero. Hande, por su parte, deslumbró con un vestido corto de color vibrante y unos tacones altos. Ambos lucieron radiantes y muy seguros de sí mismos. En resumen, el reencuentro de Kerem y Hande fue un evento que generó mucha expectación y que dejó muchas preguntas sin respuesta. Pero lo que sí podemos afirmar es que se trató de una noche llena de emociones, reencuentros y buenos momentos. Una noche que seguramente quedará grabada en la memoria de todos los que estuvieron presentes. Y para terminar, quiero recordarles a todos que no debemos creer todo lo que vemos en las redes sociales y en la prensa. A veces las cosas no son lo que parecen, y es importante mantener una actitud crítica y objetiva. Lo mejor es centrarnos en los hechos y evitar caer en especulaciones y rumores infundados. Bueno, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado descubriendo todos los detalles de este reencuentro épico entre Kerem y Hande. Como hemos visto, el reencuentro fue profesional y respetuoso, demostrando la madurez de ambos. Se reencontraron con compañeros de Love is in the Air, y aunque evitaron fotos juntos, el cariño y la amistad seguían presentes. La noche fue una mezcla de emociones y buenos recuerdos. Ahora quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en cada aventura y que me brinden su apoyo incondicional. Son los mejores. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció el reencuentro de Kerem y Hande? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación? ¿Qué otros proyectos les gustaría verlos protagonizar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creciendo y a crear contenido aún mejor para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen. Que aún no hemos terminado de desmenuzar esta jugosa noticia. Porque como ustedes saben, en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece y siempre hay detalles ocultos esperando a ser descubiertos.
Así que vamos a profundizar un poco más en lo que sucedió realmente aquella noche, basándonos en nuevas fuentes y testimonios que hemos logrado recopilar. Primero hablemos del ambiente en la fiesta. Según una persona que estuvo muy cerca de Kerem y Ande durante toda la noche, la atmósfera era de una cordialidad tensa. Es decir, ambos se mostraban amables y respetuosos, pero se podía sentir una cierta energía en el aire, como si estuvieran evitando hablar de temas delicados. Esta fuente también nos reveló que en un momento de la noche, Kerem y Ande se quedaron a solas en el balcón durante unos minutos. Nadie sabe de qué hablaron, pero nuestra fuente asegura que ambos salieron del balcón con una expresión pensativa en sus rostros. ¿Habrá sido una conversación sincera sobre su relación? ¿O simplemente un intercambio de cortesías? Segundo, analicemos el lenguaje corporal de Kerem y Ande. Según una experta en comunicación no verbal que contactamos, las imágenes y vídeos del evento revelan que ambos intentaban mantener una distancia física entre ellos. Sin embargo, también se observaron ciertos gestos que delataban una conexión emocional subyacente. Por ejemplo, en un vídeo se puede ver cómo Kerem mira fijamente a Ande mientras ella está hablando con otro invitado. Y en otra foto, Ande aparece sonriendo mientras Kerem está contando una anécdota. Estos pequeños detalles, según nuestra experta, sugieren que ambos todavía sienten algo el uno por el otro, aunque estén intentando ocultarlo. Tercero, investiguemos los motivos detrás de la asistencia de Kerem y Ande a la fiesta. Algunos rumores apuntan a que ambos asistieron para apoyar al técnico de iluminación, a quien consideran un amigo cercano. Sin embargo, otras fuentes sugieren que la presencia de Kerem y Ande en la fiesta fue una estrategia de relaciones públicas para calmar los rumores sobre su enemistad. Al mostrarse juntos en público, Kerem y Ande estarían intentando proyectar una imagen de madurez y profesionalismo, demostrando que pueden mantener una relación cordial a pesar de su ruptura. Cuarto, indaguemos en los proyectos profesionales de Kerem y Ande. Como todos sabemos, ambos están muy enfocados en sus carreras y están trabajando en nuevos proyectos que prometen ser un éxito. Kerem está protagonizando una nueva serie de acción que se estrenará próximamente, mientras que Ande está trabajando en una película romántica que se filmará en Italia. Algunos fans especulan que la apretada agenda de Kerem y Ande fue una de las razones por las que su relación terminó. Sin embargo, otros creen que la distancia y el tiempo no son un obstáculo para el amor verdadero. Quinto, examinemos el impacto del reencuentro en las redes sociales. Como era de esperar, el evento generó una avalancha de comentarios, reacciones y especulaciones en las redes sociales. Los fans de Kerem y Ande se dividieron en dos bandos, los que sueñan con una reconciliación y los que prefieren que ambos sigan adelante por separado. Los hashtags #Kerem Ande, #Andercel y #Kerem Bursin se convirtieron en trending topics mundiales, demostrando el enorme poder de convocatoria de esta pareja. Además de lo ya mencionado, hay algunos detalles adicionales que vale la pena mencionar. Por ejemplo, se rumorea que, durante la fiesta, Kerem y Ande recibieron varias propuestas para volver a trabajar juntos en una nueva serie o película. Sin embargo, ambos rechazaron las ofertas, argumentando que no quieren revivir el pasado y que prefieren explorar nuevos horizontes profesionales. Otro detalle interesante es que después de la fiesta, Kerem y Ande dejaron de seguirse mutuamente en las redes sociales. Algunos fans interpretaron esto como una señal de que la relación entre ambos está realmente rota, mientras que otros lo vieron como una estrategia para evitar más especulaciones y rumores. En definitiva, el reencuentro de Kerem y Ande fue un evento lleno de misterio y contradicciones. A pesar de que ambos se mostraron cordiales y respetuosos, se podía sentir una cierta tensión en el aire. Y aunque evitaron posar juntos para las fotos y dejaron de seguirse en las redes sociales, algunos gestos y miradas delataron una conexión emocional subyacente. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hay esperanza de una reconciliación? ¿O es mejor que Kerem y Ande sigan adelante por separado? La verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. El futuro de Kerem y Ande es incierto y depende únicamente de ellos. Lo único que podemos hacer es seguir apoyando sus carreras y respetar sus decisiones. Pero como fans, no podemos evitar soñar con un final feliz. Y quién sabe, tal vez en algún momento del futuro, Kerem y Ande vuelvan a encontrarse y decidan darle una segunda oportunidad a su amor. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su talento y de su carisma, y recordaremos con cariño los momentos inolvidables que nos regalaron en Love is in the Air. Ahora bien, quiero abrir un espacio para la reflexión. ¿Qué creen ustedes que debería hacer Kerem y Ande? ¿Deberían intentar una reconciliación? ¿O deberían seguir adelante por separado? ¿Qué les gustaría verlos hacer en el futuro? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría que protagonizaran? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones y generar un debate constructivo sobre este tema. Y para finalizar este vídeo, quiero enviarles un mensaje de optimismo y esperanza.
Recuerden que el amor es un sentimiento poderoso que puede superar cualquier obstáculo. Y aunque a veces las cosas no salgan como esperamos, siempre hay que mantener la fe y creer en un futuro mejor. Así que no pierdan la esperanza, fans de Kerem y Ande. Tal vez algún día, sus sueños se hagan realidad. Y mientras tanto sigan disfrutando de la vida y de todo lo que tiene para ofrecerles. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo del reencuentro de Kerem y Ande. Recuerden que los quiero mucho y que siempre estoy aquí para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no olviden suscribirse al canal, darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Hasta la próxima.